Hola, esta es la parte número 7 de nuestro curso de fotografía básica en línea. Vamos a ver los conceptos que son exploración y experimentación en esta parte. Bueno, será también breve, tentativamente esta vez, así que vamos a comenzar. Bueno, en principio vamos a enfocarnos sobre el segundo término de nuestro subtítulo, que es experimentación. Experimentación podemos definirlo como, ya lo dijimos en la cápsula pasada, una mezcla, una combinación entre técnica e intuición. Dicho de otra manera, como a manera de fórmula, seguir nuestra intuición con fundamentos racionales, lógicos, o sea, con los fundamentos técnicos, teóricos, que hemos revisado aquí, entre otros existentes. Bueno, esta experimentación tendrá como fin o como propósito lograr una imagen expresiva o lograr una mayor expresividad en nuestras fotografías. ¿Y qué es lo que va a expresar? ¿Qué es lo que va a transmitir o a comunicar? Idealmente, pues será una emoción o una idea o ambas, por supuesto. Y cómo va a lograr transmitir, expresar tal cosa, será en el caso de una fotografía, pues por medio de la representación o el retrato de un objeto o de una acción cotidiana. Es decir, no tiene que ser algo espectacular o fuera de lo común necesariamente, sino simplemente con los objetos y las personas que están a nuestro alrededor en la cotidianidad, ya sea en la calle o en nuestras propias casas, en todo tipo de espacios. En el entorno que nos rodea coloquialmente encontramos múltiples temáticas y objetos, motivos a retratar. Lo importante es cómo lo hacemos, cómo lo observamos, cómo nos aproximamos a ellos y cómo lo captamos, por supuesto. Entonces, pues volviendo esto circular, vamos a lograr todo eso o a buscar, a pretender hacerlo por medio de la experimentación, por medio de jugar con las reglas y con nuestra percepción instintiva, digamos, intuición. Bueno, dijimos que esta experimentación tendrá como finalidad la expresividad de una emoción o una idea. Pongo dos ejemplos de cada uno. En principio es la emoción. En esta imagen, por supuesto que también podemos desprender cierto significado, la contraposición de etapas históricas, de funciones, etcétera, o la relación entre los elementos, entre los materiales, pues también nos puede dar un sentido, un significado, por supuesto. No es que emoción e idea sean excluyentes, sino al contrario, comúnmente se van a reforzar una a la otra y se van a encontrar intrínsecamente relacionadas, pero pues podemos enfatizar una o la otra. En este caso, yo postulo que en esta imagen la emoción perceptiva, es decir, algo que no necesariamente, una sensación, un sentimiento que no necesariamente se debe de traducir en palabras, pues es lo más importante en esta imagen. Es decir, pues hay una sensación de contraposición y de peso, de gravedad, dado por no solo el objeto en sí que se está retratando, me refiero a la parte, al fragmento de maquinaria que aparece, sino también el hecho de las líneas. Hay una diagonal, bueno, hay varias, hay otra aquí en el edificio. Eso nos da más dinamismo, más movimiento, y eso refuerza o enfatiza pues la sensación de peso o la noción de gravedad que podemos percibir. Entonces todo eso, más que pensarse, se siente, se percibe sensorialmente. Por eso digo que aquí hay una emoción más clara. Por el contrario, aquí
el concepto, el significado o la idea que podemos desprender a partir de los elementos, interpretándolos, pues es lo más importante. Obviamente, pues también se juega con las formas, con la perspectiva, con la escala, con la superposición para pues lograr afinar ese mensaje para poder decir algo en particular. Y eso pues es un concepto, es una idea. Y eso es algo que se logra pues también experimentando y explorando, no solamente parándonos frente a una escena y disparando, sino es buscar qué encuadre, qué ángulo, qué exposición, etcétera, son más apropiadas o nos pueden ayudar a decir más o mejor las cosas. Bueno, aquí voy a hablar del concepto de creatividad, algo implícito cuando hablamos de exploración y experimentación, cómo fotografiar creativamente algo en el caso concreto de este curso. Y en el ejemplo que tenemos aquí, la imagen de un cuerpo humano, un desnudo, pues es algo totalmente común y ordinario. Ahora, ¿cómo vamos a desprender, cómo vamos a lograr una imagen eh, creativa, por decirlo así, por medio de la manipulación de las propiedades de la imagen? Es decir, aquí se jugó no solo con las propiedades de la imagen, contraste, la forma, la perspectiva, sino también con los recursos que la cámara nos aporta. En este caso, pues por supuesto que fue la profundidad de campo, un elemento esencial para lograr esta imagen, esta composición. Y bueno, hablo de creatividad entre comillas o con ciertas reservas porque justamente pues nos da la noción, el término de que se crea algo, de que se hace algo nuevo, cuando en realidad lo único que se hace pues es estar manipulando cosas que ya existen. Entonces, por eso creo que es un poco engañoso o relativo el término de creatividad, pero bueno, hablando de expresión, de actividades artísticas o expresivas, pues la creatividad o esa habilidad de lograr expresividad o intensidad de nuestras imágenes, pues es algo por supuesto necesario. Entonces, pues yo lo definiría así como la manipulación, repito para concluir esto, de las propiedades de la imagen, o sea, el volumen, el contraste, el color, el peso, el ritmo, etcétera, etcétera. Y bueno, el otro término de nuestro título, de este séptimo segmento, es exploración. Vamos a definir la exploración como la búsqueda, como una búsqueda intensiva, intensa, digámoslo así. ¿Qué es lo que se va a buscar? Transmitir, comunicar, expresar, plasmar, reflejar, otra vez un sentido, una significación o una sensación, o sea, un significado o una emoción, un sentimiento, o varios o ambos, la combinación de ambas. Y esto se va a lograr o se puede lograr, va a estar siempre presente, tanto si nuestra composición es figurativa como abstracta. De cualquier manera, estemos en cualquiera de estos dos planos, pues podemos transmitir sensaciones e ideas y conceptos. Vamos a ver un ejemplo de cada uno de estos dos tipos de imagen o de composición. El primero, pues es obviamente el más sencillo. Una imagen figurativa es aquella que representa, reproduce la apariencia visible y ordinaria de las cosas, de los elementos. En este caso, pues, vemos perfectamente que se trata de una ventana, entendemos a primera vista, en fracciones de segundo, que hay una persona, que hay un barandal,
que está a contraluz, es decir, que la iluminación está afuera y no adentro, etcétera. Son objetos normales y coloquiales. Simplemente pues se jugó con, para empezar, pues el marco, un marco natural. Eso en fotografía siempre es de gran utilidad. Una ventana, una puerta, un arco, etcétera, son marcos naturales que nos ayudan a darle fuerza a una imagen. Obviamente debemos de tener cuidado, como ya lo mencionamos, con la exposición. Al estar apuntando a contraluz, pues tenemos que balancear mm, muy detenidamente pues ese contraste extremo de las zonas claras y las oscuras. Entonces, en este caso, aparte del marco natural, pues obviamente el contraste y la superposición de elementos juegan un papel importante para pues definir la imagen, el sentido. Y un ejemplo de imagen abstracta, pues es esta, digamos que es semi-abstracta o semifigurativa o que está en un término medio entre ambos. Pero también podríamos habernos aproximado a un poco más, algún segmento, algún fragmento de la imagen y enfatizar ese nivel abstracto de la imagen, en el que ya no nos importa, ya no es importante saber si son los barriles o qué cosas son, a qué utilidad, qué función práctica tienen en realidad, sino nos interesa como imagen solamente, es decir, el brillo, el contraste, el color, el ritmo, la perspectiva también incluso, pues son los valores a percibir aquí y eso es lo que juega un papel importante en la imagen que vamos nosotros a percibir, en el mensaje que vamos a transmitir. Entonces no importa, insisto, de qué se trata, a la manera como lo hacían los pintores impresionistas, enfocándose en reproducir los juegos de luz, el comportamiento de la luz al impactar con los objetos, más allá de si eran árboles, cabañas, flores o etcétera, lo que fuera. Entonces lo importante es pues cómo juegan pues todos esos elementos o todas esas cualidades y características de la imagen que hemos revisado para generar una composición atractiva o expresiva. Y por último voy a cerrar con la idea de la práctica, lo puse incluso en color para resaltarlo como el factor más importante a través del cual vamos a lograr pues esto que ya decíamos, la expresividad en una imagen. Y esta práctica estará guiada en todo caso por la observación y el análisis, es decir, la observación atenta y analítica de tanto nuestro entorno como de las imágenes que vamos haciendo. Es decir, analizar críticamente todos los aspectos de nuestros ejercicios, de nuestras fotografías, ver qué les hace falta, qué se logró, etcétera, etcétera. Un proceso de autocrítica constante que nos va a permitir pues ir logrando progresos dentro de nuestra propia dinámica. No se trata de competir con pues artistas o fotógrafos connotados, sino de tener nuestro propio progreso. Por supuesto, insisto, si hablamos de autocrítica, pues necesariamente pensamos que tenemos que ser ambiciosos en este transcurso, en este proceso. Y bueno, pues solamente la reiteración, la repetición nos va a ir dando esa pauta, ese progreso. Por eso concluyo con esto y pues nos escuchamos en la próxima y última cápsula. Gracias.